Salmo primero. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ok, este es el primer salmo. ¿Por qué empieza el primer salmo con esto? O sea, aquí vemos que el que es de Dios no peca. A diferencia de lo que te quieran enseñar los predicadores, en su mayoría de hoy día, que te quieren hacer creer que el cristiano es pecador, que todos somos pecadores, todos pecamos todos los días, estamos constantemente pecando, 24 horas, 7 días a la semana, y que somos salvos, entre comillas, por gracia. Según ellos, la salvación por gracia es que Dios nos está perdonando automáticamente de nuestros pecados mientras continuamos pecando. Que nadie puede dejar de ser pecador, nadie puede dejar de pecar. Y simplemente es aquellos que creen, entre comillas, creen en Jesús, son salvos. La gracia de Dios los salva a pesar de permanecer en pecado. Según ellos, la sangre de Cristo los limpia automáticamente de los pecados. O sea, la sangre de Cristo, según ellos, los cubre de sus pecados que están cometiendo en el presente. Y Dios no mira esos pecados, sino que según ellos, Dios simplemente mira a Jesús, a su Hijo Jesús, y son justificados por medio de esa, entre comillas, fe, y la justicia de Cristo se le transfiere a ellos. Y así es que ellos son justificados. Ellos son injustos, son pecadores, pero automáticamente, según estos predicadores, la justicia de Cristo se les transfiere a estos pecadores que, entre comillas, creen en Jesús. Ok, eso es una falsa fe, un falso creer. Esto no es el creer que está acorde con la Biblia. Ok, aquí vemos en el Salmo primero, el primer versículo del Salmo primero. Así empieza el libro de los Salmos, este famosísimo libro de los Salmos. Así empieza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ok, cuando los pecadores, los malos, aquellos que hacen lo malo, te aconsejan hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. O sea, el consejo de los malos es malo, es algo contrario al consejo de Dios. Entonces aquí dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, los pecadores te quieren decir que fornicar es bueno. Ay, mira que esto es maravilloso fornicar, o es maravilloso irte a emborrachar en una discoteca o en algún lugar donde venden bebidas alcohólicas. Esto es maravilloso, o es maravilloso hablar mal del otro, murmurar del otro, pelear contra el otro, que es maravilloso ganar dinero fácil, haciendo lo indebido, lo malo delante de Dios, robando, o abusando del precio, vendiéndole algo sumamente costoso de algún producto, ya sea en una tienda o supermercado, lo que sea, estafando a los demás. O que es maravilloso adorar estatuas. En fin, te aconsejan, los malos te aconsejan hacer lo malo. Entonces, dice aquí que bienaventurado el varón que no anduvo en esos consejos, ok, en esos consejos de los malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Sin embargo, estos predicadores, falsos cristianos, falsos seguidores de Cristo, que te dicen que eres bienaventurado aún andando en los consejos de malos, aún pecando. O sea, según ellos, tú eres bienaventurado, tú eres salvo. O sea, si tú eres salvo, eres bienaventurado.
Entonces, según ellos, tú eres bienaventurado aún pecando, aún fornicando, o aún robando, o aún peleando contra los demás, descargando tu ira contra los demás, emborrachándote, guardando rencor, deleitándote en los placeres mundanos de este mundo. Según ellos, tú sigues siendo bienaventurado. Pero no según el Salmo primero, porque el Salmo primero, versículo 1, lo que dice es que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿ok? Ni estuvo en camino de pecadores. O sea, ¿cómo tú puedes decir que eres bienaventurado andando en el camino, por ejemplo, de los fornicarios? Si ves, por ejemplo, pornografía, o ves a una mujer para codiciarla, tú estás andando en el camino de los fornicarios. O si, por ejemplo, te enojas contra los demás, explotas en ira contra los demás, no perdonas a otro que te ofenda, aborreces a tus enemigos, no los amas, te deleitas, por ejemplo, en las porquerías que pasan que ponen en la televisión, o en YouTube, o en alguna otra red social, algún video de esos mundanos, videos basura, que promueven el pecado, ya sea que promuevan el divorcio, el adulterio, las peleas, los chistes pecaminosos, chistes perversos, etcétera. Te deleitas en esas cosas, o sea, estás andando en ese camino. ¿Cómo puedes decir que tú eres un bienaventurado? No según la Biblia. Dice aquí, ni estuvo en camino de pecadores, ok, no estuvo ni en el camino de los fornicarios, ni en el camino de los adúlteros, ni en el camino de los ladrones, ni en el camino de los avaros, ni en el camino de los charlatanes, ok. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, no ha sido un escarnecedor, alguien que se burla de los demás, que humilla a los demás burlándose de ellos. O sea, sentarse en la silla de los escarnecedores es simplemente como una frase una frase, digamos, poética, que se refiere a ser escarnecedor. No es que tú te sientas literalmente en una silla, no es que porque tú te sentaste en una silla, literalmente en una silla donde otra persona que era escarnecedora se sentó, entonces si tú te sientas ahí, ya estás pecando, te transformaste en un pecador. No. ¿Quién sabe en cuántas sillas se sentó, por ejemplo, el Señor Jesucristo, en la cual otros pecadores se habían sentado? Ok. No por sentarte en una silla literal te conviertes en pecador si la persona que se sentó anteriormente en esa silla era pecadora. No, esto es simplemente una frase poética. Entiende el lenguaje de la Biblia. Ok, la Biblia tiene el lenguaje, digamos, poético en algunas zonas de ellas. En algunas zonas, en algunos pasajes de la Biblia vemos lenguaje poético. Ok, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Antes en la ley de Jehová está su delicia. Así es que nos describe la Biblia. A nosotros los cristianos, los verdaderos seguidores de Cristo, aquellos que seguimos a Cristo, aquellos que somos hijos de Dios. Así es que nos describe como personas que nos deleitamos en la ley de Dios. Dice, antes en la ley de Jehová está su delicia. Para nosotros es una delicia la ley de Dios. Los mandamientos de Dios son una delicia. Nosotros nos deleitamos en los mandamientos de Dios. Nos alegra que, por ejemplo, Dios prohíba la fornicación. Nos alegra que Dios prohíba la embriaguez, que Dios prohíba el asesinato, que Dios prohíba el guardarle rencor a los demás, que Dios prohíba la avaricia, que Dios prohíba
el cerrar el corazón ante las necesidades económicas del huérfano o de tu prójimo en necesidad al lado de ti. Entonces nos deleitamos en los mandamientos de Dios. Son justos, son buenos, son agradables. Ok, nos deleitamos en ellos. Ok, no es que andamos como a la fuerza, como con una carga que no podemos, como que nos molesta llevar. Ay, estos mandamientos de Dios tan desagradables que son, pero tenemos que cumplirlo. No es así que pensamos, sino que nos deleitamos en ellos. Sigue el pasaje diciendo, y en su ley medita de día y de noche. Nosotros constantemente estamos meditando a lo largo del día y de la noche en la palabra de Dios, en sus mandamientos. Ok. Vivimos constantemente pensando en Dios, en las cosas de Dios, en su palabra. Ok. Si tú lo que estás pensando y meditando es en las cosas mundanas de esta vida, pues revísate, porque aquí se nos describe como personas que meditamos día y noche en su ley. Ok. Si tú lo que tienes tu mente en las cosas de esta tierra, en, qué sé yo, en carrera universitaria, o en el trabajo, en tus negocios de esta vida, y solamente piensas en esto, en eso, o eso es lo que prima en tu mente, en tus pensamientos, las cosas de este mundo, los cuidados de este mundo, eso es lo que prima, eso es lo que tú le das la mayor importancia. Eso es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón, en tu mente. Pues no eres de Dios, porque los que somos de Dios meditamos en su ley día y noche. Vivimos pensando en Dios, en su palabra, en las cosas de Dios. Tenemos nuestra mente centrada en Dios, nuestra mirada centrada en Dios, nuestra vida se centra en Dios, en las cosas de Él, en su palabra, en su ley. Ok, versículo 3. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Tú has visto cómo son esos árboles que crecen en esos lugares donde hay agua, abundante agua? Son árboles fuertes, árboles sanos, que no se andan enfermando como esos árboles raquíticos a los cuales les da sequía. Ok. Esos árboles que no se alimentan bien y se enferman. Entonces aquí dice que el que es de Dios, el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en sillas de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y medita en ella día y noche. Dice que será como esos árboles, como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. El que es de Dios es alguien recto, que anda en el camino recto, anda haciendo las cosas bien, las cosas en rectitud. Y es alguien que está en prosperidad, ok, en prosperidad espiritual. Podrá ser pobre económicamente, no importa, pero internamente, espiritualmente es alguien rico, es alguien próspero. Y es alguien que dice que todo lo que hace prosperará. Su vida está ordenada. ¿Cuán desordenada es la vida del pecador, de aquel que no conoce a Dios? Aquel que no conoce a Dios, su vida está en tinieblas, está en desorden, es un desorden de vida. Está haciendo lo malo, haciéndose mal a sí mismo y haciéndole mal a los que les rodean, siendo un mal ejemplo a seguir, a los demás que están a su alrededor. Ok. Y dice, y todo lo que hace prosperará. Versículo 4, no así los malos. Ok, los malos son como ese tamo que arrebata el viento, como una hoja seca que arrebata el viento, hojarasca. Versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, en el juicio no se van a levantar los que pecan, ¿ok? Y no se van a levantar en la congregación de los justos. Los justos son aquellos que hacen justicia, como dice Primera de Juan. Aquel que hace justicia es justo como Él es justo. Ok. Entonces aquí vemos una vez más que los pecadores no son salvos. Ok. No pertenecen a la congregación de los justos. Pueden estar infiltrados entre ellos, pero no son de ellos. No son de los justos porque están en pecado. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El camino de los malos tiene su fin. Cuando el malo muere, mueren sus pensamientos, mueren sus metas, muere su camino, se acaba su camino. Va a parar toda la eternidad en el infierno. Todas sus ideas erróneas que tenía perecen porque estaban erróneas. Todas esas falsas esperanzas que tenía el pecador, ya sea como de que él iba a vivir eternamente en esta tierra, o que después de la muerte simplemente desaparecería, y que no hay vida después de la muerte. Bueno, todo eso acabará. Esas ideas erróneas se esfumarán y despertará a la cruel realidad de que hay una eternidad. Y si moriste en pecado, irás a pasar la eternidad en el infierno, siendo atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Pero si hiciste lo bueno, irás a parar en el paraíso de Dios. Entonces, el camino de los malos, ese camino malo, perecerá. Y esos malos van a despertar a la cruel realidad de la eternidad en el infierno. Arrepiéntete si eres de los malos, si eres un pecador, si aún pecas, eres malo. Reconoce eso, confiesa eso, que eres malo, que eres pecador, que no eres de Dios, que no estás en sus caminos. Ruégale a Dios por perdón como aquel publicano que se golpeaba el pecho. Dios se propicia a mi pecador. Y Dios te va a perdonar gracias a la sangre de Cristo Jesús. Y eso es la verdadera salvación por gracia. El perdón de tus antiguos pecados. Cuando tú abandonas el pecado, esos pecados, esa culpa, todos esos delitos, todos esos crímenes que cometiste, son borrados gracias a la sangre de Cristo Jesús. Eso es salvación por gracia. Que Dios, el juez justo, que debería de condenarte a la eternidad en el infierno por causa de tus crímenes que cometiste, Dios borra ese pasado delictivo gracias a la sangre de Cristo Jesús, gracias a esa obra redentora que Jesús hizo, muriendo, viniendo a esta tierra, encarnándose como un hombre y muriendo en esa cruz, derramando su sangre y resucitando al tercer día. Ok, entonces esa obra redentora que hizo Jesús, que vino aquí a la tierra y derramó su sangre para salvar a los perdidos, para salvar al mundo, a todo aquel que decida creer en Él. Esa obra redentora es lo que te salva a ti, pecador, cuando te arrepientes y te conviertes a Dios. Arrepentirse del mal camino es dejar el mal camino, o sea, dejar de pecar. Arrepentirse de los pecados es dejar de pecar. Dar un giro en un giro de 180 grados. Ok, tú ibas para el sur y ahora